Vamos a continuar con la sesión de la clase del día de hoy. Lo que hoy día vamos a trabajar en esta parte de modelos de programación lineales, la unidad 2, lo que es planteamiento del método simplex y la solución de problemas lineales de maximización y minimización. Vamos a aprender nosotros el día de hoy a plantear nuestros problemas bajo el método simplex. Todavía no vamos a aprender a resolver bajo el método simplex. Eso ya queda para el segundo parcial. Y en el segundo parcial vamos a ver cómo se resuelve bajo el método simplex y vamos a ver ya los problemas de inventarios y vamos a ver lo que son problemas de transporte, diagramación PER, en fin. ¿Sí? Eso ya lo vamos a ver después del examen. Pero al menos hasta aquí es donde va a ingresar el examen. A plantear los problemas bajo el método simple. ¿Sí? Ya, el ejercicio, bueno, el ejercicio no es este. El ejercicio no es este, lo voy a compartir en un archivito de Word. ¿Ya? Entonces ustedes en este momento van a poder visualizar. Ahí. Ahí se ve. Entonces me van a ayudar con la lectura, ¿no? De las definiciones que nosotros tenemos para lo que es el método simple. A ver, la señorita nuevecita, 0 kilómetros, María Fernanda, ¿nos puedes ayudar con la lectura, por favor? Dígame, mister. Ayúdanos con la lectura, por favor. Ya listo. Objetivo. Sí, díganme. Objetivo, programación lineal, método simplex. El método simplex es un procedimiento algebraico que se utiliza para resolver un sistema de ecuaciones lineales simultáneas con más variables que restricciones y permiten identificar una solución que ofrezca el mayor valor posible para la función objetivo. ¿Sigo? Sí, por favor. Ya, nota. No puede esperarse que todas las soluciones de las ecuaciones restricciones den una solución factible. Por lo tanto, en el método simple se elimina la consideración de las ecuaciones que no satisfacen también los requisitos de no negatividad. Ya, perfecto, muy amable. Entonces, vamos a ver en qué consiste esto de método simple. El método simple, a diferencia del método gráfico, nos permite trabajar no solamente dos variables, nos permite trabajar múltiples variables. Imagínense nosotros que tenemos un caso de programación lineal en donde no tenemos solamente dos productos que queremos encontrar la cantidad óptima de producción. Imagínense que tienen una planta en la cual produce 100 productos diferentes que pasan por 3 máquinas. Entonces, ¿cómo harían ustedes gráficamente 100 productos por 3 gráficas? Entonces, eso es algo que no se lo puede, o sea, gráficamente es imposible hacer eso, ¿no? Porque vamos a tener un diagrama, un eje con 100 ejes diferentes, o sea, es una forma esférica, y una forma esférica no se puede delimitar matemáticamente así, visualmente, no se lo puede determinar. Entonces, para esto existe una metodología que se llama simplex. Esto es un procedimiento algebraico en el cual se trabaja por medio de matrices que se van iterando entre sí. No vamos a meternos a la parte de la iteración de momento, vamos a aprender a plantear, es decir, a convertir el modelo, porque ya nosotros sabemos plantear las ecuaciones, ya aprendimos a identificar las restricciones, aprendimos a identificar la función objetivo, sabemos que la función objetivo tiene los márgenes de contribución, por ejemplo, tenemos los márgenes de contribución por un lado, teníamos por otro lado los tiempos, las capacidades productivas que hay entre una función y otra, y armamos lo que
teníamos función objetivo sujeto a restricción. La única diferencia es que ahora vamos a tener n variables con n ecuaciones. Esa es la única diferencia. Vamos a tener un modelo mucho más grande que ya resolverlo gráficamente se escapa del control. Entonces, para esto, nosotros vamos a redefinir ciertos conceptos. Ya sabemos que es la solución básica factible. Y la solución básica factible va a ser aquella que satisface a las condiciones de no negatividad, para que sea posible una solución básica factible. Es decir, todo el conjunto de posibles soluciones de producción que satisfaga a una condición. A eso se refiere una solución básica factible. Para cada ecuación de restricción de variables básicas, de la ecuación debe ser 1 en los coeficientes, todas las demás variables básicas de la ecuación debe ser 0. Esto es teoría, el coeficiente de todas las variables básicas debe ser 1 en solo una de las ecuaciones de la restricción. ¿Ya? Esto es lo que nos interesa conocer. Coeficiente de la función objetivo. ¿Se acuerdan cuando nosotros trabajamos el análisis de sensibilidad? Le llamábamos C1 y C2. ¿Sí se recuerdan esa parte? C1 y C2. ¿A quién hacemos referencia con C1 y C2? ¿Ah? C1 y C2. ¿A quién hace referencia? A los márgenes de contribución. ¿Sí? Eso son los coeficientes que acompañan a cada una de las variables que aparecen en la función objetivo. El coeficiente A y J, miren que está con la letra mayúscula, hace referencia a los coeficientes que están del lado de la restricción, es decir, al valor que multiplica a cada variable en su restricción. ¿Sí? Este vendría a ser el coeficiente de la restricción. Y el elemento BI es el valor de la condición de cada restricción, es decir, el lado derecho de la restricción. ¿Sí? Esto es lo primero que tenemos que aprender a identificar, porque vamos a empezar a hacer, cuando ya vayamos a trabajar en la iteración, vamos a utilizar mucho estas definiciones. Tenemos que identificar algo que se llama como el elemento pivote, y el renglón pivote y columna pivote. Vamos a ver qué significan estos conceptos. A ver, ayúdame con la lectura, por favor. A ver, el que se puso a cantar. Ayúdame con la lectura. Ayúdame con la lectura. Elemento pivote. A ver, Katherine, ayúdanos con la lectura, por favor. Katherine González. Bueno, profesor. Profesor, disculpe, antes de que empiece con la lectura, lo que pasa es que el compañero Edgar me dijo que usted lo tiene en sala de espera y que si por favor lo puede ayudar a ingresar. Sí, ya están ingresados todos. Ah, listo, gracias. Entonces, bueno, elemento pivote. Elemento de la tabla simplex en que se cruza el renglón pivote y la columna pivote debe ser igual a 1. Renglón pivote es el renglón de la tabla que corresponde a la variable básica que está por quedar fuera de la solución. Columna pivote es la columna de la tabla simplex que corresponde a la variable no básica, es decir, la factible, que está por ser incluida en la solución. ¿Sigo con la nota? Sí, por favor. Ya, nota. El intercambio de funciones entre dos variables es la esencia del método simplex. El método simplex se mueve de una solución básica a otra eligiendo una variable no básica para que reemplace una de las variables básicas del momento. Eso se lo conoce como iteración. Listo, gracias. Entonces, aquí lo que estamos es viendo cómo identificar o cómo nos vamos a comunicar cuando estemos trabajando en el proceso de la metodología simple, ¿no? Vamos a tener lo que es el elemento pivote, vamos a tener renglón pivote y columna pivote. Estos elementos, por favor, grábenlos, porque vamos a utilizar más adelante estas definiciones. Seguimos. Veamos
Bueno, esto de clase 9 no le paren bola, que esto es de otra cosa. Entonces tenemos aquí el objetivo, restricciones bajo la restricción mayor que, igual que. En maximización se llega a la solución cuando no existen elementos positivos en la columna 6 menos CJ. Ya vamos a ver que esto, ¿qué pasa cuando existen restricciones de igualdad? No se agrega S. Estos son las definiciones que nosotros vamos a utilizar. De momento dejémoslo allí, esta parte nos vamos a saltar. Ya, ¿qué es lo que nos dice? Que cuando nosotros vayamos a trabajar un problema de maximización, hacemos el planteamiento normal. En cambio, cuando vayamos a trabajar con un proceso de minimización, lo que nosotros tenemos que hacer es multiplicar por menos 1 a la función objetivo. Es decir, va a ser la función objetivo en negativo. Esa va a ser la forma como se trabaja el método simple. Aquí tenemos un ejemplo en el cual vamos a minimizar esta función objetiva, que es 2G1 más 3G2. Sujeto a las restricciones G1, que debe ser mayor o igual a 125, G1 más G2 mayor o igual a 350, y 2G1 más G2 menor o igual a 600. Tenemos un ejemplo que estoy poniendo. Para convertir esta condición, tenemos que transformarlo a algo que se llama el elemento estándar. ¿Qué consiste este elemento estándar? Transformar esta ecuación, que estamos viendo en este momento, a una forma matricial. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dime. ¿Por ahí escuché a alguien que me estaba diciendo algo? No, bueno. Entonces tenemos... ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí, profesor. ¿Me escuchan o no me escuchan? Sí, se escucha, profesor. Sí, profe. Ah, ya pensé que se había desconectado. ¿Ya? Entonces tenemos esta función, ustedes ya saben de qué consiste esto, ¿no? Esta es la función objetivo. Acuérdense que este elemento de aquí es el C sub i. Los elementos que está 2, 1, 1, por el caso de acá 0. Este vendría a ser A y J. Y este elemento de aquí vamos a llamarlo BI. ¿Sí? De acuerdo a lo que habíamos estandarizado. Función objetivo y las restricciones. Acuérdense que aquí está implícita la condición de no negatividad. Para el caso del método simple no es necesario ponerlo porque se sobreentiende. Entonces, ¿cómo convertimos esto a una metodología estándar? Primero, ponemos las restricciones, las ecuaciones originales, que tenemos 2x1 y 3x2. Nosotros aquí tenemos que la función objetivo es 2G1 más 3G2, pero como estamos minimizando, lo que hacemos es la multiplicamos por menos 1, ¿a quién? A la función objetivo. Por eso decimos que vamos a maximizar menos 2x1 y menos 3x2. ¿Sí? Si fuera solamente el proceso de maximización, pondríamos estos valores en positivo. Repito, como estamos en el caso de minimización, en el método simples, lo que tenemos que hacer es ponerle a la función objetivo negativo. Si fuera maximización, fueran directamente positivos. Ahora bien, todavía no prestemos atención a esto que vamos a ver en qué consiste. Primero, ponemos cada una de las restricciones. Tenemos 1, 1 y 0. 1 y 0, ¿no? La otra tenemos 1 y 1, 1 y 1. La otra tenemos 2, 2 y 1. Ahora lo que tenemos que ver es la condición. ¿Qué signo es este? ¿Qué signo es ese? ¿Qué signo es este? Mayor igual. Mayor igual. ¿Qué signo es este? Menor igual. Menor igual. ¿Qué otro signo podríamos tener? Aparte de mayor igual o menor igual.
Podríamos tener el signo de igual. Podríamos tener el signo de mayor o podríamos tener el signo de menor. Son todas las posibles opciones que nosotros podemos reflejar al momento de plantear una restricción. Entonces, de acuerdo al tipo de restricción, es que nosotros vamos a crear variables artificiales. Esto se llama variables artificiales. ¿Sí? Entonces, aquí ¿qué signo tenemos? Mayor o igual. Como tengo el signo de mayor o igual, tengo que representar en el método simple en condición de una igualdad. Como mi condición es que debe ser mayor o igual a 125, yo voy a poner que es igual a 125. Pero como es una condición de mayor, yo le voy a agregar una variable de holgura, porque voy a tener un elemento adicional. Y este elemento adicional a mi función objetiva la va a sumar. Va a sumar a mi función objetiva. Mientras que en la restricción la va a restar. ¿Sí? Repito, como nosotros tenemos que esta condición es de mayor o igual, ¿sí? Mayor o igual, nosotros tendremos que agregar una variable artificial. Esta variable artificial la representamos con la letra S. Y le va a sumar, ¿por qué? Porque es el excedente, porque decimos que es mayor, vamos a tener un excedente. Entonces, mientras que en la restricción le vamos a agregar con el signo negativo. Negativo, signo cambiado. Y para la parte que dice, como tenemos el mayor o igual, le vamos a crear una variable que representa a 1, ¿sí? Donde este número se puede esperar que sea un número muy grande. Entonces vamos a representar este elemento como a 1 y acá le vamos a representar al mismo tiempo otro, pero con signo cambiado. Acuérdense que si en la función objetivo está como mayor, acá en la restricción está como mayor, en la función objetivo va a estar positivo, la variable de holgura, y la otra variable para el signo igual, porque tenemos dos condiciones, el mayor y el igual. Para el igual va a estar la condición A1. Entonces vamos a tener dos condiciones que vamos a crear. Todavía no le prestemos atención a estas cositas de acá. Para la segunda condición, tenemos nuevamente mayor o igual. Entonces, para la segunda condición, de igual manera tengo que crear dos variables. Si se dan cuenta que cada vez que tenemos mayor o igual, voy a crear dos variables. Una variable que es variable de holgura y la otra variable que es la variable de argumento. Entonces tenemos la función S1 mayor o igual, S2 mayor o igual. ¿Sí? Como aquí estoy incrementando, entonces va a ser positivo para la variable principal y negativo para la variable, para la restricción. Y obviamente A2. Y acá vamos a poner MA2 y M va a representar que es un número muy grande. ¿Sí? Y para la siguiente condición, que es menor o igual, cuando nosotros tengamos esta condición de menor o igual, lo que tenemos que hacer es representar únicamente a la variable de holgura. Solamente a la variable de holgura, que es por el menor o igual. Aquí ya representamos la condición M. ¿Sí se dan cuenta? Y obviamente aquí vamos a tener que como es menor o igual, aquí sí ponemos en el mismo sentido de los signos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta allí? En la representación estándar. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Estamos ahorita reescribiendo el modelo de la función objetiva a su forma estándar. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bueno, voy a continuar. Ahora que he hecho esto, vamos a reescribir la función en la tabla simplex. Ahora que vemos la tabla simplex, vamos a ver este elemento CJ, ZJ, cada uno de estos elementos. Y vamos ahora sí a leer
este contenido que tenemos acá. ¿Me ayudan con la lectura, por favor? Edgar, ayúdanos con la lectura, por favor. Objetivo. Restricciones bajo la restricción mayor igual que de maximización se llega a la solución cuando no existen elementos positivos en la columna CJ menos ZJ, disculpe. ¿Qué pasa cuando existe restricción de igualdad? No se agrega la S, sino solo la variable artificial A. En la igualdad se agrega la variable artificial y se interactúa normalmente el método simplex. ¿Ya continúa? Ejercicio de minimización. Método 1. Se plantea el mismo objetivo y procedimiento para elegir la columna pivot, con la diferencia que se elegirá el elemento de menor valor y la parte al renglón pivote el de mayor valor posible. Método 2. A la restricción y la función objetivo se multiplica x menos 1 y se convierte en maximización. Ya, listo. Estos son procesos de cómo se puede resolver un problema de minimización. ¿Ya? Nosotros estamos utilizando este método. ¿Sí? De momento no vamos a resolver por la tabla simple, eso ya lo dejamos para el segundo parcial. Vamos a aprender a plantear. Vamos a aprender a plantear. Y aquí les he mostrado cómo se plantea la tabla mediante el método estándar. ¿Sí? Ahora vamos a aplicarlo al método simple. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer, identificamos las bases. Recuerden que decíamos A1, porque teníamos A1 por la condición de igualdad. Vamos a tener dos variables artificiales y una de holgura. ¿Sí? Dos variables artificiales y una de holgura como base. Como base. ¿De dónde nacen estas variables artificiales? Por cada una de las restricciones que tenemos. Los artificiales, estos representan aquí a los mayor igual que. Acuérdense que esta es la restricción, era mayor igual que. Entonces, como tenemos dos ecuaciones de mayor igual que, a las dos ecuaciones de mayor igual que, le voy a representar mi variable artificial. Y a la ecuación que me representa menor o igual, le voy a representar la variable de holgura. Entonces, ¿de dónde nacen estos términos? De la parte estándar que habíamos visto. La primera variable de holgura, para la primera restricción, la segunda variable de holgura para la segunda restricción. Y esta es la variable de holgura para la tercera restricción. Y obviamente esto va menos 1 porque es menor o igual, esto va menos 1 porque es menor o igual, y acá va 1 porque es mayor o igual. Entonces, esta es la forma como se plantea. Todavía no vamos a aprender a resolverlo, estamos aprendiendo a plantear. Y como tenemos variables artificiales, vamos a representar como menos m a la variable artificial de la primera restricción y como menos m a la variable artificial de la segunda restricción. Entonces ya nosotros tenemos planteado nuestro modelo en el método simplex, donde estos son los valores de cada uno de los coeficientes A y J. Este es el coeficiente B sub J, el lado derecho de la restricción. Esto representa a las condiciones de mayor o igual, de mayor o menor igual, mayor o igual menos 1, mayor o igual menos 1, menor o igual 1 positivo, y esto representa a las variables artificiales que es mayor o igual, y obviamente para este caso no va a tener porque no existe variable artificial cuando tenemos menor o igual, ¿ya? Y esto, ¿a qué va a ser igual? ¿Cómo calculamos? Simplemente tenemos 2 que multiplica ¿a quién? A m, por eso tenemos 2m, ¿sí? Acá tenemos, este es 1 que multiplica m, tenemos menos m, y tenemos m
¿Por qué? Porque estamos multiplicando menos 1 por m, 1. Acá estamos multiplicando menos 1 por m, tenemos m, ¿sí? Aquí para este caso no tenemos a ninguno, por eso va a 0. Acá tenemos para este caso menos m, está multiplicando 0, por 1 es 0. Así es como se calcula esto. Acá vamos a tener este menos m va a ser menos m por 1, menos m, y menos m por 1, menos m. ¿Ya? Para aquí lo que hacemos, simplemente hacemos CJ menos, o sea, el valor del coeficiente 2 menos 2m. Entonces, menos por menos más, tenemos menos 2 más m, y hacemos 3 menos m. Entonces, en menos 3 menos sería más m. Y así para cada uno de los elementos. Y esto es simplemente sale, estos 275 salen de la suma de cada uno de estos elementos de acá. Estos 125m más, como es negativo, sería 350m. Y acá hacemos 125 por m, 350 por m. 125 más 325, 475. Y así es como tendríamos planteado nuestra tabla simplex. ¿Sí? Este de aquí es el proceso de iteración, que esto no lo vamos a ver ahora. ¿Sí? Y hasta aquí sería el examen. Hasta plantear una tabla bajo el método simplex. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta sobre esta parte? ¿Alguna pregunta? Señorita Arelis, ¿alguna pregunta? No, profesor, no tengo una pregunta. ¿Está claro o no está claro? Yulisa. Leodán. Edgar. Sí, yo le ¿Alguna quería pregunta? consultar si es que podría explicar la parte última, bueno, más que todo la parte ya cuando comienza a ser la parte de arriba, la matriz. ¿Cuál? Esta partecita de acá arriba. No, ese es el método simple, si no me Sí. equivoco, ¿no? Ya, la Ajá. parte más arriba. El Porque método primero hay que estándar. hacer primero hay que convertirla en forma estándar, ¿sí o no? Podemos hacerlo directamente, pero yo acostumbro enseñarles este procedimiento estándar para que se les haga más fácil. Porque aquí hay que dominar algunas reglas para plantearlo directamente. Por eso les enseño el método estándar primero. ¿Ya? Les voy a explicar, voy a repetir el método estándar. En el método estándar, ¿qué vamos a poner? Nuestra restricción. ¿Por qué está con el signo negativo en nuestra restricción? Porque acuérdense que nosotros estamos en un ejercicio de minimización. Y en el ejercicio de minimización lo que nosotros vamos a hacer es multiplicar por menos 1 a la restricción. Es decir, a esto lo multiplicamos por menos 1. Por eso va con el signo negativo. ¿Qué es lo primero que tenemos que ver? El signo que tiene cada restricción. Si tenemos mayor o igual, vamos a tener que crear dos variables artificiales. Una que se llama variable de holgura, que está representada con la letra S, y otra que se llama variable artificial, que está representada con la letra A. Si tenemos el signo de menor, solamente vamos a tener que crear una variable de holgura, que es la letra S. Si tuviésemos el signo de igual, solamente vamos a crear una variable artificial, que es la letra A. ¿Sí? Entonces, eso es lo segundo que tenemos que ver. El signo que tiene cada restricción. Profesor, Entonces, pero ahí también se puede decir que ya puede haber dos menor igual y un mayor igual en las diferentes restricciones que puede haber es indiferente. Depende, es claro, depende acuérdate que cada ecuación, sí. Y ahí sería al revés, Esto, solo si sería una holgura, igualmente eso no cambia.
Por supuesto. Ah, ya. Sí, acuérdate que el signo mayor o igual te define el número de variables adicionales. ¿Sí? Aquí como tenemos 2 mayor que, tenemos 2 variables adicionales. Y un menor que, vamos a tener aquí 5 variables adicionales. 1, 2, 3, 4, 5 variables adicionales. Estas dos corresponden a la primera restricción. ¿Sí? En la primera restricción copiamos la ecuación x1, x2, x1, x2, x1, x2 con cada uno de sus elementos a y j. Entonces este es 1, 1, 2, 0, 1, 1. Ahí tenemos la primera restricción. Como estos tenemos que nosotros representarla en igual para resolver el método simplex, entonces creamos la primera variable artificial y la primera variable de holgura. Variable de holgura y la variable artificial. Entonces, como es mayor que, aquí nosotros simplemente le vamos a restar la holgura en la restricción y le vamos a sumar en la función objetivo. En la variable artificial la vamos a sumar en la restricción y le vamos a restar en la función objetivo. Obviamente para acá va a estar 0, 0 porque no hay, ¿no? Para la segunda restricción hacemos lo mismo. En un nuevo campo, como es mayor o igual a que, entonces lo que le voy a agregar, la función de holgura, y se la resto a la restricción, y a la función objetivo se la agrego. Menos, aquí es más. Aquí es más. Aquí es más. Y a esta se la voy a restar. Aquí es menos. ¿Ya? Menos, ahí está, un error de tipeo. ¿Ya? Entonces tenemos aquí la condición más y menos. Entonces, y finalmente, en la tercera restricción, lo que vamos a hacer es agregar una función, una variable de holgura. Entonces se la sumo a la función estándar y a la restricción y se la sumo a la función objetivo. Cuando ya replanteo en la tabla simplex, debo de saber que aquí van a estar los elementos base. En los elementos base, ¿quiénes están? El elemento A1 y el elemento A2, que son las variables artificiales. Estas variables artificiales, ¿a quién hace referencia? Al signo mayor. Si tengo mayor, voy a crear artificial, variable artificial. Si tengo menor, voy a crear variable de holgura. Entonces, por cada variable artificial que yo tenga, tengo que agregarle una de holgura. ¿Sí ven? Las variables de holgura van con signo negativo. Cuando es mayor o igual. Y cuando es menor o igual, va con signo positivo. En cambio, en las variables artificiales, en la restricción van con signo positivo, cuando es mayor o igual, y en la función objetivo van con signo negativo. Y se le pone la M, que significa un número muy grande, un número extremadamente grande. Y que no es infinito, pero es un número muy grande. Y para este caso, cuando es menor o igual, no vamos a agregar variable artificial, por eso está 0 y 0. Y con esto lo único que hacemos es multiplicar esto por esto por esto, así, esto por esto y comenzamos. 2m, acá, menos 2m, acá multiplicamos, este es menos m, hacemos este por este, y ahí seguimos multiplicando cada elemento del ZJ. Y aquí lo que hacemos es, sumamos el elemento de la base con respecto al elemento ZJ. ¿Ya? Y acá, este 475 no es nada más que multiplicar 125, que es el elemento BJ, por menos M, 350 por menos M, y lo sumamos. ¿Ya? Y ahí tendríamos nuestra tabla simple. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta allí? ¿Ya? Si no hay más preguntas, Harold era, ¿no? No, Edgar, perdón. ¿Quedó claro, Edgar? Siendo honesto, la verdad,
un poco la entendí más o menos ya la primera parte, pero ese método que hace el segundo, la tabla, casi no la logro entender mucho. ¿Cuál Porque parte? la Esta. segunda, claro, Esta parte de aquí. exacto. Más que ¿Qué todos es lo esos que hace? valores y al momento de multiplicarlo, porque abajo da 0, pero en una variable da 0 al multiplicarle, pero no sé si que hay que multiplicar toda esa partecita que está sombreando de color anaranjado, creo que era. ¿Cuál? Esto. Ya sé. Todo ese valor se multiplica con menos m, y que las se ve, creo que si no me equivoco. ¿Cómo calculamos esta? ¿Quieres saber cómo calculamos esto? La verdad, en sí, hay -2, -3, esos son valores que se lo da solo La desde, función objetivo. ya, claro, -2 y -3 salen de aquí. claro, 2 y 3. Acuérdate que la multiplicamos por -1 porque estamos en minimización. ¿Sí? Y aquí le damos el valor de 0 porque son variables artificiales. Son variables artificiales, son variables de holgura. Entonces, nosotros le asignamos el valor de 0, que 0 no afecta en nada. No afecta en nada. y las No dos afecta en nada. artificiales serían con negativo también, que serían Ajá, son negativos. Sí, son variables que toman valores negativos y que decimos que son números muy grandes, extremadamente grandes. Porque acuérdate que estamos planteando una restricción de mayor o igual. Y la restricción de mayor o igual puede ser un número muy grande. No sabes cuánto, pero es un número muy grande. Por eso le ponemos como m, que es un número muy grande. ¿Sí? No sé si queda un poquito más claro. Entonces, y obviamente, aquí la regla es, si es mayor o igual, vas a tener dos restricciones nuevas. S1 y A1, la primera restricción. S2, A2, la segunda restricción. Y S3, porque es una condición de menor o igual. Obviamente no va a haber variable artificial. Y acá esto hace referencia a las restricciones. Tenemos tres restricciones. Y la condición, la variable que vamos a tener expresada acá, depende única y llanamente de la condición del signo. Tenemos que acá es mayor o igual, como es mayor o igual, vamos a tener variable artificial. Mayor o igual, vamos a tener variable artificial. Menor o igual, ya no tenemos variable artificial, sino que tenemos variable de holgura. Por eso le pongo la letra S. Y en la variable de holgura se la representa por la letra 0, por el número 0, perdón. Mientras que las variables artificiales las representamos con la letra m, que m es un número muy grande. ¿Sí? No sé si ahí quedó un poquito más claro. No sé cómo quedó, a ver. ¿Quedó más claro? ¿Cómo saco este valor 2m? Multiplico, mira, para este 2m. Menos 1, perdón, 1 por menos m, ¿cuánto es? Edgar. 1 por menos m. Es menos m. Más 1 por menos m. ¿Cuánto me da? Ahí sale menos 2m. Más 2